Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. De nuevo con la palabra de Dios. De nuevo en un tiempo de Dios que es irreemplazable. Verdaderamente que cuando escuchamos la palabra o estudiamos la palabra, crecemos espiritualmente. Bueno, hoy Dios tiene una puerta abierta delante de ti, la cual nadie te puede cerrar. Una puerta delante de ti. Una puerta abierta. Qué hermoso. Hoy vamos a estar hablando de algo interesante. Realmente el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso, es un libro profético, el libro profético por excelencia del Nuevo Testamento. Y habla, ¿verdad? Juan, estando en la isla de Patmos, fue comendado por el Señor, recibió un mandato de parte del Señor a escribir a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y dentro de esas 7 iglesias encontramos dos últimas, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, como las demás iglesias, representan iglesias en periodos o fases históricos. Aparte de otras cosas que pueden representar cada una de ellas, también las podemos ubicar en fases o periodos en la historia de la humanidad. ¿Qué representa Filadelfia y qué representa la Odisea? Bueno, Filadelfia y la Odisea van a ser iglesias que van a estar caminando paralelamente. Escuchen bien, iglesias contemporáneas, iglesias de hoy, representan las iglesias de hoy que van a estar caminando paralelamente hasta el final de los tiempos, paralelamente, juntamente hasta el final, donde vendrá el maravilloso Señor en el arrebatamiento por sus hijos. Cuando decimos iglesia, no hablamos de una estructura, de un concreto, ¿verdad? De ladrillo, de zinc, lo que sea constituido el edificio. No estamos hablando de edificio. Iglesia viene del griego eclesía y significa congregación o asamblea de los santos. Significa, ¿verdad? Familia de la fe, lugar donde el pueblo de Dios se reúne, ¿verdad? Para adorar. Es el pueblo de Dios mismo que viene, es convocado para servir y adorar al Señor. Eres tú y soy yo. Esa es la iglesia. Nosotros somos el templo del Dios viviente, porque Dios no habita en templos hechos con manos humanas. Así que es muy importante la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, caminando paralelamente hasta el final de los tiempos. ¿Qué representan cada una de estas iglesias? ¿Cómo podemos ver esta iglesia, a cada una de ellas en esta época contemporánea? ¿Qué es lo que significa cada una de ellas y qué refleja cada una de ellas? Bueno, es curioso que el Señor a las 7 iglesias les daba un saludo muy personalizado a cada una, de acuerdo a la circunstancia y la situación en particular de cada iglesia. Pero la doxología o la despedida final, sin embargo, es igual para todas, para las 7 iglesias. Y esta doxología dice, ¿verdad? Aquí lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, hablando de estas 7 iglesias. Dice así: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy el Señor quiere que tú tengas oído para escuchar lo que Él te quiere decir a ti y a mí en estos últimos tiempos. Estamos en tiempos finales y, como les decía, hay dos iglesias caminando en el mundo contemporáneo de hoy paralelamente. Filadelfia. Quiero que vengan conmigo, por favor, a el capítulo 3 de Apocalipsis, del versículo 7 en adelante. Dice así la escritura: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué poderoso lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, a los creyentes en Filadelfia. Le está diciendo: ¿saben ustedes algo? Yo tengo la llave. Yo tengo el poder, el gobierno. Yo tengo el poder, el gobierno, el control. Porque tener una llave es tener el control, ¿verdad? Es el que puede abrir y es el que puede cerrar. El Señor está diciendo: yo abro. Y cuando yo abro, nadie puede cerrar. Y cuando yo cierro, nadie puede abrir.
O sea, el Señor tiene el control de nuestras vidas, el control de los tiempos, el control de las edades, el control de nuestras situaciones. No hay como nuestro Dios. Él tiene la llave, Él conquistó la llave, Él es el conquistador y Él es el que tiene todo el gobierno, es el Señor de señores y Rey de reyes. En el versículo 8 le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. El Señor nos conoce y te conoce. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Qué lindo, qué palabras tan poderosas le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Por cierto, Filadelfia, la palabra Filadelfia viene del griego filos, que significa amor fraternal, amor entre hermanos. Así que es una iglesia del amor fraternal. En primer lugar, porque hay amor dentro de la iglesia, dentro de los hermanos. Y en segundo lugar, porque el Señor ama grandemente a la iglesia de Filadelfia. En realidad es una de las dos iglesias dentro de las 7 iglesias de Apocalipsis que no recibe reprensión. Comendaciones, exhortaciones, sí, pero no reprensión. Qué tremendo. O sea, hasta cierto punto el Señor también la está redireccionando y diciendo lo que tiene que hacer, pero no hay una reprensión por algo negativo o algo en que se hubiera desviado de la verdad o del cimiento eterno. Dice así: he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar. Dios ha puesto delante de ti y de mí una puerta abierta. Toma, ¿verdad? Ventaja en el sentido espiritual y también en el sentido físico de esa puerta abierta que Dios tiene para ti. Dios quiere que ampliamente las puertas sean abiertas para ti, puertas de servicio, puertas de poder, puertas para poder dar lo mejor de cada uno de nosotros, una puerta de evangelización, una puerta para dar lo que Dios te ha dado, esos maravillosos dones y talentos que el Señor ha puesto en tu mano y Dios quiere que multipliques. Una puerta de oportunidades, no solo de servicios, sino de oportunidades para servir a Dios en muchas áreas según la gracia que Dios ha depositado sobre tu vida. Una puerta abierta para cumplir la voluntad de Dios y los propósitos de Dios en la vida tuya. Dios tiene esa puerta abierta para cumplir propósitos en tu vida y también para que a través de ti los propósitos de Dios se cumplan en otros en la medida en que tú te dejes usar para que el poder de Dios fluya a través de tu vida. Así que una puerta abierta el Señor tiene para ti, la cual nadie te ha de cerrar. Una puerta de oportunidades amplias en tu vida. Toma ventaja de esa puerta, camina por esa puerta, entra por la puerta. El Señor es la puerta. Dice que el que entra por él hallará pastos, ¿verdad? Así que muy importante. El Señor le continuó diciendo a la iglesia de Filadelfia: porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira qué cosa tan hermosa en esta iglesia contemporánea, esta iglesia de los últimos tiempos, esta iglesia que va a estar llena del Espíritu, esta iglesia que va a estar guardando la palabra del Señor con celo, que va a estar cimentada y arraigada en la verdad de la palabra, que no va a confundir, no va a adulterar, no va a cambiar, no va a comprometer, no va a mezclar la palabra de Dios con nada, que va a ser fiel a la palabra, que va a guardar la palabra a pesar de, en este caso, la iglesia de Filadelfia estaba puesta, ¿verdad?, en la época de finales del siglo primero, época de persecución. Y por supuesto la movemos en el tiempo y la vemos como una iglesia contemporánea hoy en día, ¿verdad? Pero qué interesante, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi palabra, te has cimentado y enraizado en mi palabra. La roca firme, ¿verdad? El crecimiento tuyo está en mi palabra. Dios te dice eso a ti hoy, querido hermano y hermana, porque somos la iglesia. La importancia de la palabra de Dios. Hoy en día no se le da importancia a la palabra de Dios. Hoy en día se adultera, se cambia, se terquiversa, se acomoda de acuerdo a como muchos quieren oír, pero la palabra de Dios
Dios es eterna, no podemos cambiarla, ni tergiversarla, ni adulterarla. Y también el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, no solo has guardado mi palabra, sino que no has negado mi nombre. O sea, has estado ahí firme, no has negado mi nombre. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, o sea, el Señor reconoce en la iglesia de Filadelfia que quizás hubo momentos, periodos en que quizás no tiene fuerza, es débil como nosotros, los seres humanos, que debemos tener una dependencia total de Dios. Ninguno de nosotros puede jactarse en sus propias fuerzas o capacidades o habilidades. Ninguno de nosotros puede decir yo todo lo puedo, yo todo sí puedo. No, todo lo puedo, sí, en Cristo. En Cristo yo todo lo puedo, pero no en mi fuerza, no en mis capacidades, porque el ser humano es débil, el ser humano es dependiente, el ser humano es limitado, el ser humano necesita a Dios. Por eso es que el Señor viene como Salvador de nuestras vidas, porque muchas veces vamos a sentirnos, ¿verdad? Que somos como ese gusanillo, ¿verdad? Gusanillo, pero que el Señor quiere levantar y darle las fuerzas del búfalo y las alas del águila. Así que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Continúa en el versículo 9 hablando de cómo algunos, ¿verdad? Van a venir con otras desviaciones, mintiendo, pero el Señor va a darle favor y gracia, va a levantar a la iglesia de Filadelfia. En el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, te has mantenido firme, has guardado la palabra aún en medio de escollos, de dificultades, has sido fiel, has sido perseverante aún en medio de persecuciones, ¿verdad? Yo también te guardaré, dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Posiblemente se esté refiriendo acá al tiempo de la tribulación y la gran tribulación que está delante de nosotros, porque estamos en tiempos finales, no sabemos ni el día ni la hora que el Señor vendrá por sus hijos en un arrebatamiento o rapto de la iglesia. Pero curioso, está diciendo que Él nos va a guardar de esa hora de la prueba a su iglesia, que Él nos va a guardar de ese tiempo difícil que ha de venir sobre el mundo entero. Y esto nos denota que va a ser tiempo donde la apostasía, la iniquidad, la corrupción, gobiernos políticos y económicos dirigidos por el mismo diablo, ¿verdad? Donde las religiones comprometidas o el falso profeta se van a levantar y van a hacer una coalición contra incluso el pueblo de Dios o aquellos que quieran permanecer en la verdad. Así que el anticristo y el falso profeta se han de levantar en el mundo entero, gobiernos que reinarán en el mundo entero, pero dice que el Señor nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y en el versículo 11, él dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, una exhortación animando, comendando a la iglesia de Filadelfia a mantenerse fiel, como lo hizo también el Señor con la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Que le habló de que debe mantenerse fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Las dos iglesias con grandes comendaciones allí en Apocalipsis capítulo 2 y 3. A una se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y a la iglesia de Filadelfia también una comendación, una exhortación, retén lo que tienes para que ninguno tome lo que a ti te pertenece. El Señor ha puesto una puerta abierta, maravillosa, delante de nosotros y el Señor quiere que entremos y que hagamos uso de esa puerta abierta que nadie nos va a poder cerrar. Dios ha abierto para ti una puerta, hermano y hermana. Toma esa puerta, camina a través de esa puerta que es el mismo Señor, la misma oportunidad de Dios para nuestras vidas. El Señor le da grandes comendaciones a la iglesia de Filadelfia. En el versículo 13, como les dije, termina diciéndole: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, sin embargo,
tenemos otra iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea también va a estar caminando paralelamente en los últimos tiempos, lado a lado, ¿verdad? Conjuntamente, como el trigo y la cizaña, como las vírgenes sensatas e insensatas, van a estar caminando juntas hasta el final de los tiempos. El Señor la llama a un arrepentimiento, o sea, que aún el Señor le da oportunidad a aquellos que representan la iglesia de la Odisea. Recuerden que la iglesia somos nosotros, dependiendo de la actitud que tengamos, aun cuando seamos débiles, pero permanezcamos guardando la verdad, permanezcamos en oración, en comunión, permanezcamos en tiempos difíciles, fieles, perseverantes, reteniendo la sana doctrina y enraizados en la verdad de Dios, o que podamos, en este caso, como la iglesia de la Odisea, desviarnos de la verdad. Miren lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Un saludo muy personalizado a cada una de las iglesias, porque cada una es diferente y cada una representa algo diferente. Y cada una, ¿verdad? El Señor ha puesto sus ojos y cada una tiene una condición o una necesidad espiritual diferente. En el versículo 15 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: yo conozco tus obras. El Señor nos conoce, el Señor sabe lo que hacemos, el Señor sabe en el mundo en el cual nos movemos, lo que hacemos cada día. Nada hay oculto para Dios. Aunque nos metamos debajo de la cama, ahí el Señor sabe lo que estamos haciendo. Aquí no hay nada oculto bajo el sol. Así que tenemos que andar en transparencia y en verdad delante del Señor. Y miren lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Oh, ni frío ni caliente. Así que esta es una posición donde te mueves en las dos aguas, donde la tibieza está presente en todas tus acciones, donde es una iglesia mezclada. Cuando hay frío y caliente es algo mezclado, no está ni aquí ni allá, hay algo en el medio, ¿verdad? Ambivalente, una iglesia ambivalente, una iglesia donde la tibieza está presente en todo lo que hace y lo que dice. Así que el Señor le dice: no eres ni frío ni caliente. Yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces, yo conozco cómo te mueves. Ojalá, dice el Señor, fuese frío o caliente. Ojalá te posicionaras en una posición o en la otra. Pero es que quieres jugar en los dos bandos. Quieres estar con el mundo y con Dios. Quieres estar mezclando la verdad de Dios con la mentira. Quieres estar mezclando la verdad de Dios, la luz de Dios con las tinieblas. Y la luz y las tinieblas no pueden ser compatibles. No. Cuando la luz llega, las tinieblas tienen que retroceder. Así que no podemos mezclar el evangelio ni mezclar nuestra vida. Debemos ser personas de una sola pieza. O eres o no eres. Pero esa ambivalencia, ¿verdad? Esa mezcla, una iglesia mezclada. En el versículo 16, el Señor continúa diciéndole a la iglesia de la Odisea, que es una iglesia contemporánea, caminando paralela con la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia del Espíritu, la iglesia que permanece a pesar de que es débil, pero está agarrada al Señor, agarrada a la palabra y agarrada a la verdad. Ahora, sin embargo, vemos esta iglesia paralela, que ya la estamos viendo, ya se están esbozando cada día más estos dos perfiles de estas dos iglesias en los últimos tiempos. Se están esbozando, lo estamos viendo. En el versículo 16 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: pero por cuanto eres tibio, ni no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto está tremendo, porque es verdad, un buche de agua tibia
nos hace hacer arqueadas, nos hace hacer arqueadas. Y es que cuando la iglesia está mezclada, cuando la iglesia no es genuina, cuando los creyentes no son genuinos, cuando en los últimos tiempos vemos tanta ambivalencia, tanta tibieza espiritual, tanto letargo, ¿ok? Que no hay un compromiso genuino, real, ¿verdad? No estamos plantados en la verdad del evangelio. Dice, te vomitaré de mi boca. El Señor es fuerte en esto. Dios es amor. Y así como muestra amor para su iglesia en el filos, en el amor fraternal y el amor divino, también el Señor va a mostrar su mano fuerte con la iglesia de la Odisea. Dice en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Esta es la iglesia de la Odisea. Mira la prepotencia, el orgullo, la vanidad de la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice el Señor. O sea, la iglesia prepotente, orgullosa, autosuficiente, diciendo yo no tengo necesidad de nada, contraponiendo la justicia de Cristo con la justicia propia. Yo por mí mismo puedo, yo no tengo necesidad de nada ni de nadie. Yo dependo de mí mismo, la iglesia autosuficiente, la iglesia materializada de los últimos tiempos, la iglesia que solo está pensando en enriquecerse, orgullosa de su prosperidad material, ¿ok? Qué tremendo lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Es triste que muchas veces el mundo está mirando a la iglesia, pero ya el Señor no lo dice en su palabra, el Señor no nos engaña. El Señor dice, va a haber una iglesia verdadera en los últimos tiempos, pero va a haber una iglesia falsa, una iglesia acomodada, una iglesia materializada, una iglesia con el énfasis solo en la prosperidad material, enriqueciéndose, petulante, orgullosa, que todo lo puede, que parte de las propias obras, del poder humano, de las habilidades humanas, de las capacidades humanas, autosuficiente. Yo no tengo necesidad de nada. Yo soy rico, yo me he enriquecido. Y el Señor, sin embargo, la mira de una manera diferente, porque los valores de Dios no son los valores que el mundo, ¿verdad? Con el cual el mundo tasa o mide. No, los valores de Dios son totalmente diferentes al mundo, porque esto es una iglesia almática, una iglesia que no está mirando lo espiritual, una iglesia, ¿verdad? Autosuficiente, desventurada, miserable, sensacionalista, almática y carnal. Solo busca los bienes de este mundo, las cosas pasajeras, las cosas del mundo. Solo tiene sus ojos, ¿verdad? En el show, en las luces. Solo tiene sus ojos en los programas humanos, en la suficiencia humana, en las habilidades humanas. Pero el Señor le está diciendo a esta iglesia, a estos creyentes, recuerda, no es la estructura, somos nosotros los creyentes. ¿No sabes que eres un desventurado? Sin ventura, sin dirección espiritual, haciendo lo que mejor te viene en gana, en tus propias fuerzas, miserable, le dice el Señor a esta iglesia, miserable, pobre, así la ve el Señor a la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico, yo te veo pobre, pobre espiritualmente, pobre en emociones, pobre en carácter, pobre en santidad, pobre, ¿verdad? En las cosas que verdaderamente tienen un peso eterno. No, eres pobre, miserable, ciego y desnudo. O sea, no tienes visión espiritual y para colmo estás desnudo, para colmo estás expuesto. Tu vergüenza, todo el mundo la puede ver porque la desnudez en la Biblia es señal de vergüenza, es señal de exposición. Cuando el hombre se vio desnudo, trató de cubrir su desnudez con hojitas de higuera. Y así muchas veces cuando el hombre está desnudo porque ve que está expuesto, su vergüenza, todo el mundo la puede ver. Muy interesante. Así que el Señor manda a esta iglesia en el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 3, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí, no de nadie, no del mundo, no, de mí compres oro refinado en fuego.
compra lo que verdaderamente tiene valor. Tú pones tu mirada en las riquezas de este mundo, en las cosas pasajeras, en las cosas temporales, en las falacias del mundo. Pero yo te digo a ti que compres oro refinado de fuego. Esto es fuerte para estos tiempos porque eso lo estamos viviendo en el día de hoy, hermano. Iglesia genuina, iglesia llena del poder, cristianos que están enraizados en la verdad. Pero por otro lado, cristianos o iglesias que están caminando como la iglesia de la Odisea, donde el Señor le tiene que decir: compra oro refinado en fuego, compra lo de valor, lo que ha pasado por el crisol, lo que ha sido probado, lo que verdaderamente tiene calidad, quilates. Busca eso, busca lo que tiene quilates, que ha sido pasado por el fuego y no es basura, ¿verdad? Ni es un metal con aleaciones. No, el oro pasado por el fuego es un oro puro, un oro verdadero. Dice: para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Bueno, es curioso que el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea: ponte vestiduras blancas, porque realmente en la ciudad de la Odisea había una industria de algodón negro y el Señor le está diciendo: ponte vestiduras blancas, no las vestiduras, ¿verdad?, que oscurecen tu vida. Ponte vestiduras blancas. Y dice: para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque vas a estar expuesta a todo el mundo. Ponte vestiduras de santidad. En este caso, eso es lo que significa. Ponte vestiduras de santidad, vestiduras de consagración, porque estás desnuda, estás expuesta. Todo el mundo está mirando la falla, las debilidades. Todo el mundo está mirando de la pata que cojeas, iglesia de la Odisea. Así que el Señor quiere vestir la vergüenza de tu desnudez para que no se descubra esa vergüenza de tu desnudez. Y después continúa diciendo: y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, qué interesante. Unge tus ojos con colirio para que veas. Había una industria no solo de algodón negro, sino también un centro médico en la Odisea que producía un ungüento muy importante para los ojos. Y el Señor toma, ¿verdad?, el contexto en el cual esta iglesia se está moviendo, lo toma como ejemplo y le dice: ¿sabes qué? Mira, ahí en la ciudad de la Odisea hay un centro médico con un ungüento tremendo. Tú tienes que comprar colirio, ese ungüento, un ungüento espiritual para tener visión, porque te has quedado sin dirección, has perdido el rumbo, no sabes a dónde vas. Como un ciego que hay que guiarlo, y un ciego no puede guiar a otros, un ciego no puede guiar a otros ciegos, dice la palabra, porque ambos caerán en el hoyo. Así que muy importante que pongamos todos, la iglesia en general, colirio en los ojos para poder ver hacia adelante cuál es el camino que el Señor está trazando a su iglesia. Todos necesitamos visión. La iglesia de la Odisea no tenía visión. Así que todos los creyentes necesitamos que el Señor ponga colirio en nuestros ojos. Pero sobre todo esta iglesia de la Odisea. Esta iglesia de la Odisea estaba ciega, totalmente ciega. Andaba a tientas, andaba en la carne, andaba sin dirección y sin rumbo. Y el Señor la exhorta a ponerse colirio. Y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A la puerta, a la iglesia de Filadelfia, el Señor le tiene una puerta grande, amplia, abierta, y él tiene la llave que abre, y cuando él abre nadie puede cerrar. Tremendo, poderoso. Pero aquí en este caso, esta iglesia le habían cerrado la puerta al Señor, porque la puerta estaba cerrada. No le habían dado la oportunidad al Señor de entrar. O sea, el Señor no le había abierto la puerta a esta iglesia. Esta iglesia tiene que ir a un arrepentimiento. El Señor la llama: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta iglesia tiene que arrepentirse. Pero la voz del Señor está llamando. Dice que su voz: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando a los creyentes que andan en un rumbo equivocado, que andan en apostasía, porque es la iglesia de
la Odisea. La iglesia de la Odisea es la iglesia apóstata de los últimos tiempos, que si no se arrepiente, que si no vuelve a Dios, el Señor no le va a dar oportunidad, al contrario, la va a vomitar de su boca. Lo dice claramente la palabra, así que la llama el arrepentimiento. La iglesia apóstata. ¿Y qué es un apóstata, hermano? ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es aquel que una vez caminó en la verdad, ¿verdad? En una fe en el Señor, y hoy niega la fe que antes confesaba. Eso es un apóstata, uno que retrocedió, un retrógrada, uno que comenzó bien en el camino del Señor, pero se volvió atrás del santo mandamiento, uno que comenzó bien creyendo, cimentado en la verdad, y hoy niega la verdad que una vez confesaba. Así que tremendo, aquellos que están mezclando, aquellos que están, ¿verdad? Solamente mirando al materialismo con una prepotencia, un orgullo, una autosuficiencia, iglesias que se han desvariado, que han perdido el camino por falta de visión, que la vergüenza de la desnudez de ellos está expuesta y todo el mundo la está mirando, que el Señor le dice que es miserable, desventurada, pobre, ciega y desnuda. Mira la condición de la iglesia de la Odisea. Aquí yo estoy en la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, todavía hay una oportunidad para abrir la puerta, entraré a él y cenaré con él. Hasta el último día el Señor, aún a las iglesias en esta condición, aún creyentes en esta condición, el Señor les está llamando con amor y les dice: si tú abres la puerta, si tú yo estoy a la puerta y te estoy llamando, yo estoy a la puerta y te estoy advirtiendo, yo estoy a la puerta y te traigo un mensaje de vida. Si tú eres capaz de abrir la puerta, de darme una oportunidad, yo entraré, ¿verdad? Y cenaré contigo, tendré una comunión íntima contigo de nuevo, levantaré tu vida espiritual, te daré verdaderamente los tesoros escondidos, te vestiré con vestiduras blancas, vestiduras de santidad, no las vestiduras que llevas ahora, que no son vestiduras, son una vergüenza, andas desnuda, ¿ok? Yo te voy no a dar un sensacionalismo, no te voy a guiar por una relación almática y carnal, sino una verdadera relación espiritual. Entraré y cenaré contigo. Así que al que venciere le daré que se siente en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una puerta abierta delante de ti. Sé fiel hasta la muerte. Oh, hermano, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Reténlo, reténlo, le dijo el Señor a la iglesia de Filadelfia. Permanezcamos fiel porque somos esa iglesia y debemos ser esa iglesia de Filadelfia, fiel a la verdad de Dios, cimentados y arraigados en la verdad. Porque el Señor pone una puerta delante de nosotros que nadie puede cerrar. Porque cuando Él cierra, nadie puede abrir, y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y dice que Él ha puesto una puerta abierta delante de nosotros, la cual nadie podrá cerrar. Que Dios te bendiga. Nos volveremos a ver en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones, hermanos, fieles hasta el final. Que Dios les bendiga.